por muchas cartas a nuestra producción, vamos a tocar uno de los problemas más comunes que pueden presentarse en casa, causantes de dolores, de insomnio y hasta de divorcio. Ahora nos toca hablar de... Escuchen. De los molestos ronquidos. Vamos a hablar de eso. El asistente del día llega gracias a Universidad Telesur. Muy bien, amigos, y para hablar de este ruidoso tema, tenemos a nuestro asistente del día. Por favor, que se acerque la persona que está en el número 47. A ver, por favor. ¡Hola! ¡Bienvenida! Pase por acá, por favor. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Nela, bienvenida. Vamos a ver. Coloquémonos acá el mandil. Listo. Y acá para que el micro esté perfecto. Listo. Acompáñeme, por favor. Nela, vamos a ver. Venga por acá. Y lo que quiero hacer es ver con usted una animación de los famosos ronquidos. Vamos a mirar de qué se trata, ¿le parece? Sí. Muy bien. Adelante, por favor. Seguimos. Entonces esta persona está boca arriba, acá lo vemos en decúbito dorsal, probablemente con la boca un poquito más abierta, y vemos acá cómo está pasando el aire. Una vez que ha avanzado, llega un momento en que la base de la lengua toca el piso del paladar, la parte posterior del paladar, y se cierra este espacio, y entonces acá se produce una vibración entre la base de la lengua y el paladar. En unas personas que son obesas, el paladar también se encuentra agrandado de tamaño, es decir, este espacio por donde pasa el aire, el espacio es mucho más pequeño. Entonces, por eso hay más relación de las personas obesas con los ronquidos, porque este es el problema. Y al final lo que sucede es que esta persona no ha dormido nada, porque esa falta de oxígeno en algún momento hace que la persona se despierte. Entonces no está durmiendo seguido, porque hay falta de oxigenación a nivel del cerebro, y eso al día siguiente pasa la factura. Estas personas, yo he conocido personas que se quedan dormidas en la luz del semáforo porque no han dormido y porque su cerebro no ha sido oxigenado adecuadamente. Para representar esto, tenemos un experimentito acá para poderlo solucionar. A ver, doctor. Imagínense usted, Sí. esta es la base de la lengua y este es el piso del paladar. Vamos a hacer así. Entonces digamos que estas son nuestro aire que está pasando y pasa de un lado a otro. Hágalo usted, por favor. Y la verdad es que no hay ningún problema. ¿Qué es lo que sucede cuando el paladar se agranda? Cuando el paladar crece por gordura probablemente, o porque la base de la lengua cae hacia atrás. Es como que nosotros vamos juntando este espacio así, para un ratito, vamos a juntarlo un poquito más así, y tenemos acá esto. Entonces, eso y esas vibraciones son las que se producen al tocar el aire, al pasar el aire y estar en constante movimiento. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Vamos a mirar acá. Muy bien. Número 1, señora Nela, es levantarse más cansado que antes de acostarse. Y eso es tremendo. La verdad es que es muy fuerte porque unas personas simplemente, como he dicho, se pueden quedar dormidas trabajando. Otra causa. Vamos a ver. Dolor de garganta, porque uno para hacer esto tiene que respirar con la boca abierta, es decir, el aire frío sin haber pasado por los reguladores de temperatura que viene a ser la mucosa gas, la mucosa de la boca, calientan el aire, pero cuando uno está roncando, y esa es una de las cosas, como uno no sabe si ronca o no ronca, cuando una persona se levanta todas las mañanas con dolor de garganta, es probable que haya estado roncando toda la noche. Entonces tenemos acá dolor e irritación de garganta. Luego tenemos sensación de ahogo. Esto generalmente sucede en la noche. Al tener cerrado el espacio por donde debería pasar el aire, llega un momento en que, miren, escuchen un ratito porque voy a hacer como que estuviéramos roncando, ¿ya?
ese silencio es una falta de oxigenación que no se está teniendo cuando uno está inconsciente durmiendo. ¿Y eso afecta al cerebro, doctor? Totalmente, señora. Eso se llama apnea del sueño y tiene consecuencias muy serias para el trabajo de la persona y además para la oxigenación del cerebro. Entonces, es un problema muy, muy serio. Y por último tenemos acá cardiopatías. Al no tener bien irrigado nuestro cuerpo, porque bien oxigenado, perdón, nuestro cuerpo, podemos tener en algunos casos cardiopatías por falta de oxigenación, más aún si antes ya se tiene una enfermedad previa, digamos, una propensión o antecedentes o enfermedades cardíacas de fondo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver algunas soluciones que podríamos utilizar. Venga por acá, por favor. Voy a dejar esto así. Venga por acá, acompáñeme un ratito. Por acá. ¿Puede sentarse en la cama? Un segundito. Eso, siéntese acá. Bueno, existen distintas cosas que se pueden utilizar. Vamos a partir porque muchas personas requieren, ya sea por una compresión severa, o sea, una tensión mientras uno está durmiendo en la mandíbula, tenemos estas férulas dentales. Se ha descubierto que tienen cierto efecto para evitar los ronquidos. Cada persona tiene que tener la suya porque se hace perfectamente a medida y cada persona tiene sus puntos de reparo. Pero este es un tipo de solución. Se sabe y existen en el mercado estas tiritas que sirven para la nariz. Usted me comentó en algún momento que la utilizaba. Cuando viajo a la sierra generalmente. Porque se le seca. Porque me seca Entonces, pues, estamos viendo una de las consecuencias, una de las cosas que se pueden utilizar para abrir las fosas nasales y comenzar a respirar por la nariz en lugar de respirar por la boca. Sí. Perfecto. Pero lo más importante, señora, para evitar algunos divorcios que hay en proceso, porque esto en verdad es un problema de pareja, no es un problema solo del que ronca. La verdad es que existen algunas cosas. Nosotros roncamos porque nos acostamos boca arriba. ¿Puede recostarse boca arriba, por favor? Un segundito, si no le molesta. Listo, No. bien derechita. Ahora, abra la boquita así. Esta es la posición de que cuando la persona ronca. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros nos ponemos de costado? Ahí está, se pone de costado con una almohada y nosotros deberíamos poner, para no darnos la vuelta, una almohadita acá atrás. E incluso podemos utilizar esto En la pierna, en las piernas, en las rodillas. Y esa es una posición sumamente cómoda y no se produce el ronquido. El ronquido solo se produce cuando para atrás cae la base de la lengua contra el paladar. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una de las soluciones más sencillas y con esto estamos seguros que acabamos con los molestos ronquidos. Muy bien. ¿Qué le ha parecido? Bien, muchísimas gracias, ya voy a decir a mis amigas. De todas maneras. Gracias. Amigos, regresamos enseguida. Muchísimas gracias.